¿Estás en tu sano juicio y crees que Oxford te aceptará? La voz del señor Carter sonaba tan burlona que el aire en el aula pareció enfriarse. El profesor, vestido con una camisa cuidadosamente planchada, se apoyó con indiferencia en el borde de la mesa y miró con los ojos entrecerrados a una chica negra llamada Ashley Brown. Sus palabras parecieron tocar la fibra sensible con un látigo. La clase se quedó paralizada, esperando una reacción. Ashley se sentó en su asiento, apretando los labios y tratando de ocultar el hormigueo en sus ojos. Tan desesperadamente quería llorar. Pero el orgullo no le permitió mostrar debilidad. Frente a ella había un ensayo rayado titulado ¿Por qué debería ir a Oxford? Hace apenas unos minutos estaba leyendo en voz alta partes de este texto. Su voz temblaba de emoción porque aquello no era solo una tarea, era su anhelado sueño. Y ahora el sueño se hizo añicos por la risa de la maestra, que no la consideraba capaz ni del más mínimo éxito. «Dime», insistió levantando las cejas, «¿tienes idea de lo que es la selección universitaria? ¿Sabe usted qué tipo de resultados de pruebas, recomendaciones y entrevistas se requieren allí? ¿O decidiste que tu fantasía sobre el gran futuro es suficiente?» Desde atrás se podían oír las risitas de los compañeros de clase. Un par de chicas rubias, Megan y Susan, se miraron tapándose la boca. Ricos y mimados, están acostumbrados a que sus ambiciones se tomen en serio. El hijo del empresario, Tom, levantó las manos en voz alta, como burlándose del discurso de Ashley. Parece que alguien tiene una imaginación hiperactiva. Tal vez deberías primero terminar la escuela sin ninguna C y luego aspirar al cielo. En ese momento, Ashley sintió que su corazón latía en algún lugar de su garganta. Cerró los ojos por un segundo y respiró profundamente. «Tenemos que aguantar. No puedes mostrar el dolor», recordó las palabras de su madre. «No reacciones con enojo porque eres mejor que esto». Por dentro estaba furiosa, pero respondió con voz tranquila y serena, aunque se le quebró en la última palabra. «Sé que entrar en Oxford es difícil, pero me convertiré en estudiante de Oxford. Lo prometo». El señor Carter resopló con fuerza, hizo un gesto demostrativo con la mano y caminó burlonamente entre los escritorios. «Mira a tu alrededor, Ashley. No eres tú por quien todos están entusiasmados. No tienes las conexiones adecuadas, no tienes padres influyentes, no tienes tutores caros. Y ciertamente no es el tipo de mentalidad que los británicos valoran. Aman a la élite», dijo las últimas palabras estirando burlonamente sus labios en una sonrisa antinatural, como si mostrara comillas en el aire. «Así que deja tu ensayo y tus sueños a alguien de la lista de afortunados especiales. En otras palabras, haz algo más real. La historia continúa. Escribe desde donde nos ves y suscríbete al canal». Las zapatillas nuevas y con descuento de Ashley contrastaban marcadamente con los zapatos de diseño que usaban algunos de sus compañeros de clase. Incluso su escritorio estaba viejo y destartalado. Casi no había dinero para comprar nuevos útiles escolares. Su madre, Barbara Brown, crió a su hija sola mientras trabajaba en 2 empleos, pero Ashley ha estado leyendo libros y viendo documentales sobre universidades prestigiosas desde que era niña. Estudió con avidez y a menudo se quedaba en la biblioteca después de clases, y todos sus esfuerzos se encontraron ahora con el arrogante desprecio del maestro a quien una vez consideró su mentor. «No me rendiré, señor Carter. Continuaré estudiando literatura, historia y cualquier cosa que me ayude a postularme a Oxford». Tratando de hablar con seguridad, Ashley se levantó de su silla. «¿En serio?», preguntó burlonamente. «¿Necesitas explicarme esto otra vez? Tu calificación en este ensayo». Golpeó el dedo sobre sus papeles. «Estará lejos de ser excelente. Para ser honesto, dudo que deba siquiera darte una calificación satisfactoria. Estás lleno de grandes errores, no tienes una estructura clara y, lo más importante, todo este proyecto es una ilusión vacía». Sus palabras provocaron que la clase estallara en risas nuevamente. Los ojos de Ashley involuntariamente mostraron dolor, pero los cerró con fuerza, apretando los puños. Quería decir que trabajaría el doble y que conseguiría el resultado deseado, pero lo único que pudo decir fue un apenas audible «estás equivocado».
ahogado por otra ronda de risas ruidosas de sus compañeros de clase. Oye, mira, intervino de repente Susan. Organicemos una recaudación de fondos para que Ashley pueda volar a Inglaterra y asegurarnos de que nadie la esté esperando allí. Exactamente. Megan lo apoyó, o al menos lo visitó en el tour. Déjale ver con sus propios ojos que entre los estudiantes de Oxford no hay lugar para una chica de... Recuérdame, ¿en qué zona vives? El silencio cayó sobre la habitación como si todos estuvieran disfrutando de ese ataque burlón. Ashley quería decir algo en defensa de su familia, de su trabajo, de sus ambiciones, pero en lugar de eso, la amargura se le quedó atascada en la garganta. Apretó fuertemente los papeles del ensayo, respirando con dificultad para no echarse a llorar allí mismo en clase. «Está bien, ya basta», dijo finalmente el señor Carter, probablemente sintiendo que había ido demasiado lejos. «Toma asiento, Ashley. Y el que quiera reír un poco más, que lo disfrute en silencio. Tenemos una lección de literatura después de todo». Miró su reloj y se encogió de hombros con frivolidad. Aunque en realidad ni siquiera tenemos que continuar la clase. Después de todo, tenemos aquí a una persona que ha decidido escribir una obra brillante e incluso ingresar en una universidad antigua. Resulta que la clase es una pérdida de tiempo para ella. Ashley se hundió en una silla, temiendo que si alguien más decía una palabra ofensiva, comenzaría a llorar, y eso no podía permitirse. Le dolía la espalda por la tensión. Estaba sentada demasiado erguida, como si cualquier gesto incorrecto pudiera delatar sus preocupaciones. Allí dentro, todo era un hervidero de humillación. Fue doloroso ver cómo el maestro, que debía ayudar, cortó el sueño de la manera más cruel. Y fue aún más ofensivo escuchar la risa sarcástica de sus compañeros. Estaban esperando que ella perdiera los estribos, gritara o saliera corriendo de la clase, pero Ashley no quería darles esa vista. Con el rabillo del ojo vio al señor Robinson, el guardia de seguridad de la escuela, un hombre fuerte, de mediana edad, de pie tranquilamente junto a la puerta. En ese momento estaba haciendo su ronda por los pasillos, revisando las aulas, miró a Ashley, frunció ligeramente el ceño, pero permaneció en silencio, sin atreverse a intervenir abiertamente. Aunque trabajaba como guardia de seguridad, a veces se detenía para intercambiar algunas palabras con ella sobre libros, ya que él mismo se había interesado en la historia estadounidense en su juventud, pero ahora solo estaba observando la escena. Por supuesto, la cuestión entre estudiantes y profesores es un asunto delicado, y el señor Robinson no tenía derecho a interferir en el proceso de la lección. Sin embargo, la ansiedad en su mirada no era accidental. Pronto sonó la campana y el señor Carter anunció en voz alta: «Todos son libres, pero Ashley, espera un minuto». El resto salió al pasillo con una leve risita. La niña se quedó sola con la maestra. Se acercó a su escritorio, se inclinó sobre las hojas de papel y dijo en una voz más tranquila, en la que aún se podía percibir cierta frialdad: «Quiero que entiendas, no hago esto por despecho. Para mí está claro que no tienes ninguna oportunidad, y si te doy falsas esperanzas ahora, te decepcionarás aún más después». Se pasó la mano por el pelo, con una mirada severa, casi gélida. «He visto a chicos de tu barrio derrumbarse cuando sus sueños se hacen realidad. Créeme, será más fácil si no albergas ilusiones vacías». Ashley no sabía qué responder. Sintió la humillación tan agudamente que las palabras se quedaron atrapadas en algún lugar dentro de ella. Lo único que pudo hacer fue sacudir la cabeza y repetirse a sí misma por centésima vez: «No llores, no llores». La maestra suspiró, dejó su ensayo sobre la mesa y salió del aula como si la conversación hubiera terminado. Después de que la puerta se cerró de golpe, permaneció sentada en silencio durante un largo rato, mirando fijamente la tinta que se había corrido sobre sus papeles. Duras palabras resonaban en su cabeza. Ninguna posibilidad, ilusiones vacías. Apenas un día antes imaginaba cómo llevaría este trabajo al concurso de ensayos, cómo la elogiarían. Ahora se sentía tan pequeña, tan indefensa. Finalmente, Ashley reunió sus fuerzas y se puso de pie, recogiendo cuidadosamente su ensayo.
Apretó los papeles contra su pecho y caminó lentamente hacia el pasillo. Había una multitud de compañeros de clase allí, susurrando y riendo. La conversación se fue apagando a medida que ella se acercaba. Estaba claro que seguían discutiendo su idea loca. Y aún así, ella siguió caminando con la cabeza en alto, tratando de no mirarlos. Dentro solo había una frase: «Me convertiré en estudiante de Oxford». Lo repitió como un mantra, como si intentara convencerse a sí misma ante todo. Apretando los puños, Ashley intentó evitar al señor Carter durante el resto del día, y después de que todos se fueron, fue a la biblioteca de la escuela. Era el único lugar donde se sentía relativamente segura. Entre las altas filas de libros, buscó apoyo en el silencioso susurro de las páginas. Pero su corazón seguía doliendo de resentimiento. Sí, hoy había sufrido una humillación delante de toda la clase. Sí, la profesora se había reído de sus aspiraciones. Pero Ashley sabía que si había algo que podía hacer por sí misma, era seguir trabajando. Y aunque parecía que el mundo estaba en su contra, en lo profundo de su alma, todavía había un rayo de esperanza de que encontraría una manera de demostrar a todos, y más importante, a sí misma, que nada era imposible. Las siguientes semanas transcurrieron dolorosamente lentas. El señor Carter parecía decidido a minar la confianza de Ashley. Era exigente con todo. Siempre encontraba una excusa para bajarle las notas, y si en clase salía el tema de las universidades, siempre bromeaba. Bueno, quizás hoy escuchemos un nuevo capítulo sobre fantasías imposibles. Ashley, cuéntanos de nuevo, ¿cómo te ves con un hermoso vestido de graduación de Oxford? Los compañeros de clase, especialmente aquellos de familias más ricas, asintieron felices en señal de acuerdo. Alguien sugirió un fondo de compasión para gente como ella, mientras otros comentaban en voz baja sobre su apariencia y sus libros de texto obsoletos. Ashley intentó ignorarlo, pero a veces un dolor agudo le atravesaba el corazón cuando escuchaba a Megan bromear sobre los soñadores que pierden el tiempo. Y Tom nunca perdió la oportunidad de demostrar que su padre había donado una gran suma a una conocida universidad extranjera, lo que significa que algunas personas simplemente tienen caminos y otras no. Un día, cuando Ashley apenas había dormido en toda la noche, terminando su próximo ensayo, el señor Carter estaba revisando el trabajo de la clase. Pasó rápidamente la página, frunció el ceño y dijo: «Ashley, según mis datos, tu texto es demasiado bueno en comparación con tu nivel. ¿De verdad decidiste copiarlo de algún sitio web?» La niña sintió como si todo dentro de ella se hubiera roto. Había escuchado más de una vez dudas sobre sus habilidades, pero ser acusada directamente de hacer trampa fue otro golpe. «No hice trampa, señor Carter», dijo en voz baja y tranquila, intentando sonar segura. «Lo escribí yo mismo. Pasé la mitad de la noche sentado sobre las fuentes, comprobando el estilo». «Да, конечно», перебил он. «Оставишь мне эту работу. Я попрошу главу школьной комиссии по дисциплине проверить. Если выяснится, что ты использовала чужие материалы, будут приняты меры». Горло Эшли сжалось. Она понимала, что никакой плагиат она не совершала, но видела решимость на лице учителя. Было ясно, он намерен искать хоть что-то, чтобы дискредитировать ее труды и еще сильнее подкосить веру в себя. Однако в тот же миг со стороны двери донесся тихий голос: «Прошу прощения, мистер Картер. Я как раз собиралась унести эти работы на проверку в библиотеку. Вам будет удобно, если я сразу отнесу и работу Эшли». Это была мисс Дженкинс, библиотекарь, пожилая женщина невысокого роста, всегда приветливая с учениками. У нее были круглые очки и немного усталые глаза, но в них теплилась мудрость. Мистер Картер с неожиданной резкостью отозвался: «Донесите, пожалуйста, хотя, если честно, думаю, что все и так ясно». Эшли молча протянула мисс Дженкинс свой текст. Библиотекарь взглянула на нее с едва заметной поддержкой и, положив руку на ее плечо, прошептала: «Не волнуйся, дорогая, правда всегда найдет дорогу». После того, как мисс Дженкинс ушла, Эшли заметила за стеклянной перегородкой у входа фигуру мистера Робинсона. Он стоял в сторонке, словно случайно оказался рядом, но в его взгляде читалось беспокойство. Похоже,
Он слышал часть разговора. Эшли попыталась ему улыбнуться, но вышел лишь горький вздох. На перемене девочка поспешила в столовую, пытаясь спрятаться за столиком в углу. Ей было стыдно и страшно. Обвинение в плагиате могло испортить ее репутацию, а ведь впереди конкурс эссе и возможность показать себя. Однако за ее спиной раздался знакомый голос. «Эй, не кисни! Твою работу я уже глянула. Отличная работа над словарем и аргументацией». Это была мисс Дженкинс, которая тихонько подошла к ее столику, не привлекая лишнего внимания. Эшли вздохнула с облегчением. «Вы считаете, что я все правильно сделала?» «Да, я почти уверена. Но ты сама знаешь, у мистера Картера сейчас почему-то настоящая одержимость доказать, что ты не можешь справиться со сложными заданиями без чьей-то помощи. Я не знаю, почему он так себя ведет», – прошептала Эшли, сжимая пластиковую ложку в руках. «Раньше мне казалось, что он видит во мне потенциал, но теперь...» Мисс Дженкинс покачала головой. «Слышала, что у него когда-то была похожая история. Он учился в хорошем вузе, но так и не смог проявить себя. Может, у него какая-то своя боль, зависть. Мы все люди, Эшли, но это не оправдывает его поступки». Вдруг раздался громкий гул голосов. В столовую вошли Меган, Сьюзен и Том, которые, завидев Эшли, не преминули кинуть несколько колких фраз. «О, смотри, будущая знаменитость! Как там дела с высокими мечтами? Наверное, готовит новый плагиат», — подхватил Том, громко смеясь. La señorita Jenkins frunció el ceño, pero no dijo nada. No quería provocar una pelea abierta. Ashley permaneció sentada, encorvada, mientras una ola de desesperación la invadía. Parecía que todo a su alrededor estaba en su contra, pero si nadie creyera en ella, excepto ella misma, ella seguiría adelante. «Demostraré que soy capaz de más de lo que todos piensan», se repetía a sí misma. Por la noche, cuando Ashley regresó a casa, encontró a su madre frente a una computadora portátil que apenas funcionaba, cuya pantalla literalmente se volvió azul. Barbara Brown simplemente estaba buscando trabajo extra. Al ver a su hija, levantó la mirada cansada y sonrió. «Hola, cariño. ¿Cómo estuvo su día?» Ashley no pudo evitarlo. Las lágrimas que había llevado dentro todo el día comenzaron a salir a borbotones. Ella sollozaba silenciosamente en el hombro de su madre, contándole sobre las burlas de sus compañeros de clase, sobre el señor Carter y sus acusaciones. Bárbara acarició el cabello de su hija repitiendo: «Shh, todo estará bien. Sé lo talentoso y trabajador que eres. No dejes que nadie rompa tu fe». Sin embargo, había preocupación en los ojos de la madre. Ella entendió que el amor solo no resolvería todos los problemas. Necesitaba buenas recomendaciones. Necesitaba aprobar los exámenes de ingreso y aprobar el concurso. Ella no tenía dinero para profesores particulares, pero Bárbara no estaba dispuesta a rendirse. Recordó a una amiga que una vez trabajó como bibliotecaria en la misma escuela. «Señorita Jenkins, si no me equivoco», pasó por su mente. Tal vez valga la pena hablar con ella sobre cómo ayudar a Ashley a prepararse para la universidad. En los días siguientes, Ashley intentó evitar un conflicto abierto con el señor Carter, pero él parecía estar buscando deliberadamente motivos para reprenderla. Podría pedirle que leyera el texto más difícil en voz alta, ridiculizando sus errores de pronunciación. Pude notar que su estilo de escritura no es lo suficientemente académico, o atraparla en el hecho de que supuestamente no estaba prestando atención a la lección, aunque Ashley estaba sentada en la primera fila y escribiendo cada palabra. A medida que se acercaba el concurso de ensayos de la escuela, cuyos ganadores podrían calificar para recomendaciones universitarias, el señor Carter le dijo abruptamente a Ashley que su solicitud había sido descalificada debido a sospecha de deshonestidad. Su ensayo supuestamente era demasiado similar a un artículo de una revista científica, aunque la propia Ashley nunca lo había leído. Quedó claro, estaban tratando de tenderle una trampa, de privarla de la posibilidad siquiera de intentar conseguir una carta de recomendación. El dolor la ardía como si alguien hubiera presionado heridas abiertas. Ella intentó explicarse, demostrar su inocencia, pero la comisión de integridad a la que se refirió el señor Carter nunca encontró el tiempo para invitarla a dar explicaciones. Empezó a tener la sensación de que todo era una campaña planeada contra ella. En ese momento difícil, el señor Robinson, el guardia de seguridad, apareció inesperadamente detrás de ella en el pasillo nuevamente.
Habló en voz baja y uniforme cuando no había nadie alrededor. «Hola, Ashley. Me enteré de tus problemas. Solo quiero que sepas que te veo intentándolo. Y si necesitas alguna ayuda, bueno, quizás un consejo o algo más, pregúntame». Ella lo miró con sorpresa. «Gracias por no permanecer indiferente. Pero ¿qué puedes hacer? Después de todo, solo eres...» Se mordió la lengua, dándose cuenta de que estaba diciendo algo descortés, pero el señor Robinson se limitó a sonreír. «Solo un guardia de seguridad, ¿verdad?», preguntó de buen humor. «Así es ahora. Pero mi vida no siempre fue así». Ashley sintió que él quería decirle algo importante, pero dudó en continuar. Sin embargo, ella vio comprensión y apoyo en su mirada. Tal vez este sea el mismo modesto aliado adulto del que hablaba mamá. El señor Robinson claramente sabía más sobre la situación real de lo que parecía saber a primera vista. «Sé lo que significa luchar por un sueño cuando nadie cree en él. No dejes que te apaguen». Miró su reloj. «Si quieres, podemos hablar en la biblioteca por la noche. La señorita Jenkins se quedará después del cierre. Yo me encargaré de todo». Ashley asintió, apenas conteniendo el nudo en la garganta. Esta oferta inesperada se convirtió en un rayo de esperanza para ella. Por la tarde, cuando la escuela estaba casi vacía, Ashley llegó a la biblioteca. La señorita Jenkins ya estaba allí, y cuando vio a la niña, sonrió cálidamente y señaló la mesa donde había una pila de libros sobre historia británica y literatura inglesa. El señor Robinson ya estaba cerca, sin su uniforme de seguridad habitual. Vestía una camisa sencilla y parecía un poco inusual. «Le pedí permiso a la señorita Jenkins para quedarme aquí después del trabajo», dijo, disculpándose tímidamente. «Necesitamos hablar sin oídos indiscretos». Ashley miró a su alrededor. De hecho, no había nadie más en la biblioteca excepto ellos tres y la lámpara que iluminaba la gran mesa de madera. «¿Por qué quieres ayudarme?», preguntó en voz baja, sin dejar de mirar al señor Robinson con desconfianza. «No puedo darte nada a cambio». «Créeme», sonrió. «Al ayudarte, en parte me estoy ayudando a mí mismo. Verás, yo también estudié en Oxford hace muchos años. Conseguí una beca porque era el mejor en deportes y me iba bien en humanidades. Pero la vida se me dio de tal manera que tuve que volver a Estados Unidos y de alguna manera nada salió según lo planeado». Miró a un lado, como si recordara fragmentos dolorosos del pasado. «No quiero entrar en detalles, pero ahora trabajo aquí como guardia de seguridad y trato de no lamentarme por lo que no sucedió. Cuando te vi tu determinación y la forma en que el señor Carter menospreció tus sueños. Algo hizo clic en mi interior. Comprendí que necesitas ayuda para seguir por este camino. Porque quizás puedas lograrlo. No cometas los errores que yo cometí». El corazón de Ashley comenzó a latir más rápido. Resulta que el señor Robinson era graduado de Oxford. ¿Cuántos conocimientos y consejos útiles habría podido contener? La niña se armó de valor y preguntó: «Pero, ¿por qué hace esto el señor Carter?». Alguna vez pareció un buen profesor. La señorita Jenkins suspiró abriendo un grueso libro de referencia frente a ella. De joven, él también quería estudiar en una universidad prestigiosa, pero no lo aceptaron. Creo que guarda un resentimiento que ahora se está convirtiendo en cinismo. No puede aceptar que uno de los chicos, especialmente de una zona no prestigiosa, pueda lograr lo que él no logró. Es terriblemente injusto. La vida rara vez es justa, sonrió amargamente el señor Robinson. Pero aún está en tus manos. Debes tener una motivación férrea. Después de todo, entrar en Oxford no es fácil, sobre todo sin una preparación costosa. Pero tú puedes, Ashley. Le acercó varios materiales de estudio: un manual de literatura inglesa, una colección de tareas para exámenes y recomendaciones metodológicas para escribir ensayos. Estas no son las publicaciones más nuevas, pero pueden ayudarte. Revisaremos estos materiales juntos por las tardes, si lo deseas. La señorita Jenkins le permitirá sentarse aquí más tiempo. Por supuesto que te lo permitiré, confirmó la bibliotecaria. Y si necesitas información adicional, tengo archivos antiguos. Me alegré de que alguien al menos los hojeara de vez en cuando. Así que disfrútalo, Ashley. Las lágrimas de gratitud brotaron de los ojos de la niña, pero se contuvo. Solo asintió y susurró: «Gracias. Haré todo lo que esté en mi poder».
A partir de esa noche comenzó el periodo de su preparación secreta. Mientras sus compañeros pasaban el rato después de la escuela o iban a centros comerciales, Ashley se quedó en los pasillos vacíos de la escuela. Fue a la biblioteca para ver a la señora Jenkins y el señor Robinson compartió su experiencia. Cómo escribir una carta de motivación, a qué prestar atención durante la selección, cómo formular correctamente un pensamiento en inglés en un estilo más académico. A medida que pasaban los días, Ashley crecía en sus habilidades. Pero afuera, el mundo no había cambiado. La maestra todavía se burlaba de ella. Los que la rodeaban le lanzaban chistes mordaces. Se enojó especialmente cuando se enteró de que el señor Carter la había llamado cosita presuntuosa en una conversación con otros profesores. Uno de ellos dijo directamente que a Ashley le convendría más considerar una universidad más fácil. Parecía como si toda la escuela la hubiera abandonado. Pero ella siguió adelante obstinadamente. Pronto llegó el momento de un concurso de oratoria pública, del cual se seleccionarían candidatos para ser entrevistados ante un comité de representantes de universidades locales. Para los ganadores, fue una oportunidad de recibir cartas de recomendación tan necesarias para la admisión. Por una feliz coincidencia, un representante de Oxford también figuraba entre los socios del evento, aunque nadie esperaba que viniera allí, a una escuela estadounidense y además a su pequeña ciudad. Unos días antes de la competencia, Ashley, el señor Robinson y la señora Jenkins se reunieron en la biblioteca para ensayar su discurso. El texto fue verificado hasta el último detalle y las entonaciones fueron practicadas muchas veces. Ashley se paró frente a ellos, leyendo sus puntos con una voz temblorosa pero decidida. Se imaginó saliendo al escenario y todos los que habían reído se verían obligados a escuchar su discurso confiado. «Lo estás haciendo bien, pero no te olvides del sentido del humor del público», le animó la señorita Jenkins. «Cuando llegues a tu historia personal, tómate un descanso y deja que la gente sienta que has pasado por un verdadero viaje». «Lo intentaré», asintió Ashley mientras tomaba notas en un papel, y el señor Robinson se situó a su lado levantando la mano en un gesto como si sostuviera un micrófono invisible. «Imagina que todas estas personas en la sala están ahora en tu contra, pero debes convencerlos con tu discurso. Aunque no cambien de opinión, hay que salir con autoestima». «Lo entiendo», dijo en voz baja, aunque el corazón le latía con fuerza al pensar en tener que hablar delante de tanta gente y sobre todo delante del señor Carter, que probablemente estaría con una mueca de desprecio en las primeras filas. Cuando terminó el ensayo, Ashley apretó la carpeta de papeles contra su pecho y miró a sus nuevos aliados. Ya se han convertido en una especie de pequeña familia para ella, compartiendo su dolor y apoyándola en las cosas más importantes. La muchacha sabía que llegaría el día en que tendría que demostrar al mundo entero que era digna de estudiar en Oxford. Y ella no tiene derecho a decepcionarse, ni a sí misma, ni a la gente que creyó en ella. El día de la competición llegó rápida y repentinamente. Estudiantes de último año, profesores y algunos padres se reunieron en el salón de actos. El escenario estaba decorado con una pancarta sencilla que decía «Futuros líderes». El proyecto escolar atrajo distintos niveles de interés, pero esta vez hubo muchos espectadores, ya que había rumores de que algunos de los participantes estaban preparando grandes actuaciones. Ashley se quedó detrás del escenario, sintiendo el sudor de las palmas de las manos y las rodillas doblarse. Inclinándose sobre sus papeles, revisó por enésima vez el texto de su discurso. Un poco más lejos se veían los rostros de sus simpatizantes, Susan, Megan, Tom. Era como si estuvieran dando vueltas cerca a propósito, riéndose y mirando en su dirección con desprecio manifiesto. Obviamente esperaban el fracaso, pero Ashley se encontró pensando que el pensamiento de su ridículo ya no la paralizaba como antes. Había aprendido a lidiar con el miedo. ¿Listo?, susurró la señorita Jenkins mirando tras la cortina un instante. «Sí», asintió la chica, sintiendo una determinación en el pecho. En el escenario hablaron varios chicos. Algunos hablaron de ecología, otros del problema de las personas sin hogar, otros de sus planes para una carrera deportiva. Fue el turno de Ashley. Su corazón comenzó a latir más rápido, pero subió al escenario y miró a la audiencia.
Allí vio al señor Carter sentado en la primera fila, con una mirada de burla escéptica en su rostro. Vi a Megan, Susan y Tom hablando entre ellos, esperando su momento para regodearse. Y en algún lugar a un lado notó al señor Robinson parado en la entrada. Él hizo un ligero gesto de apoyo con el pulgar hacia arriba. La señorita Jenkins se sentó a su lado y asintió con gesto alentador. Ashley abrió la carpeta y comenzó en voz alta, tratando de no temblar. Mi nombre es Ashley Brown y mi discurso trata sobre por qué no deberíamos tener miedo de fijarnos metas altas. Ella miró alrededor de la habitación. Una vez pensé que todos apoyarían mi sueño de ir a Oxford, porque es maravilloso ser parte de algo grande y antiguo. Pero en lugar de apoyo, me enfrenté al ridículo, a la duda y al prejuicio. La sala quedó en silencio. Aunque algunos querían seguir charlando, las palabras de Ashley, llenas de sinceridad, hicieron que el público se girara hacia el escenario. Habló de cómo sus padres trabajan incansablemente por ella, de las noches en la biblioteca, de sus miedos internos y sobre lo importante que es, pase lo que pase, creer en tu potencial y encontrar aliados en los lugares más inesperados. Al final de su discurso, Ashley hizo una breve pero poderosa pausa. Sueño con el día en que pueda abrir las puertas de Oxford para mí. Mucha gente dice que esto no es para gente como yo, pero yo respondo, si una persona tiene determinación y trabajo duro, entonces puede alcanzar cualquier altura. Y aunque el camino sea difícil y haya a tu alrededor quienes no crean, nunca debes permitir que apaguen el fuego interior. Cuando terminó, la sala permaneció en tenso silencio durante unos segundos, y entonces alguien en las últimas filas comenzó a aplaudir. Poco a poco los aplausos se fueron haciendo más fuertes y pronto una parte importante de la sala se puso de pie, dando la bienvenida a su actuación. Incluso aquellos a quienes no les gustaba se vieron obligados a reconocer el poder de las palabras que pronunciaba. Pero el señor Carter permaneció sentado con el rostro seco y las palmas de las manos apenas tocándose. Miró a Ashley como diciendo, todo esto es solo palabrería vacía, no habrá ningún resultado real. Pero la muchacha sintió que había dado un paso importante, se había declarado. Sin embargo, como temía, ocurrió un fallo. Cuando el comité comenzó las entrevistas, el señor Otto Carter anunció repentinamente que Ashley tenía problemas con el papeleo. Su ensayo no se había entregado a tiempo, por lo tanto, era demasiado tarde para considerarla para una recomendación. La niña intentó objetar, pero todos los documentos que presentó desaparecieron en algún lugar. La señorita Jenkins y el señor Robinson corrieron a ayudarla, pero la secretaria, disculpándose, dijo, «Lo siento, pero no hay nada que podamos hacer». La fecha límite para presentar solicitudes fue ayer. Los ojos de Ashley ardían de indignación. Otra trampa, otra forma de derribarla. La entrevista estaba llegando a su fin y la niña aún no había tenido la oportunidad de hablar ante el jurado, que incluía a un representante de una de las universidades británicas asociadas. ¿Fue todo en vano? Ashley pensó con dolor. De repente se produjo un alboroto en el salón. Un hombre vestido con un traje formal oscuro, con un corte de pelo un poco inusual para estos lugares, apareció en la entrada. Miró a su alrededor y se dirigió a los organizadores. «Buenas tardes. Soy Daniel Hamilton, decano de programas internacionales de la Universidad de Oxford. Me dijeron que había un estudiante participando en el proceso de selección y que me gustaría escuchar su discurso. Creo que su nombre es...» Miró la lista. «Ashley Brown». Toda la sala se quedó congelada. Megan y Susan, que estaban cerca, se miraron en estado de shock. Tom se quedó congelado con la boca abierta. De repente vino aquí en persona el mismísimo decano de Oxford, y a él le interesa aquel del que se burlaban. El señor Carter se levantó de su asiento y sonrió tensamente. Sí, Ashley dio un discurso, pero tuvo problemas con el papeleo. No creo que pueda realizar una entrevista formal. Daniel Hamilton frunció el ceño y dijo con firmeza, si su obra existe, quiero verla. Y la entrevista es una formalidad. Lo principal es hablar con la propia Ashley. Espero que no tengas objeciones. Los organizadores se miraron unos a otros, claramente en estado de shock,
pero no podían ir contra un invitado de tan alto rango. En ese momento, la señorita Jenkins y el señor Robinson corrieron hacia el decano y, entregándole la carpeta, lo bombardearon con explicaciones de que había habido una confusión y que los documentos se habían presentado a tiempo. Hamilton escuchó con calma y luego se volvió hacia Ashley, que estaba detrás de él, agarrando sus papeles confundida. «Ashley Brown, me gustaría escuchar tus planes y ver tu trabajo. Me interesa mucho lo que escribiste sobre la motivación para estudiar con nosotros», dijo en voz baja. La niña se acercó, tragándose su emoción. En algún lugar cercano se encontraba el señor Carter. Ella casi podía oír su ira hirviente, pero ahora el decano de Oxford estaba frente a ella, y esta era su oportunidad. Reuniendo todas sus fuerzas, Ashley hizo una reverencia y presentó sus argumentos en vivo. Ella contó el contenido del ensayo, habló de lo mucho que se preparó y de los temas que le interesaban. Daniel Hamilton escuchó atentamente y formuló preguntas aclaratorias, dejando claro que tenía un profundo conocimiento del tema. Incluso señaló que su idea de explorar la influencia de la cultura africana en la literatura inglesa le parecía muy prometedora. Detrás había un variopinto grupo de profesores y estudiantes, todos asombrados. Megan, Susan y Tom parecían no poder creer lo que veían. El señor Carter permaneció inmóvil y con los brazos cruzados. A juzgar por la tensión de sus labios, sabía que sus intentos de sabotear a Ashley habían fracasado. Después de una breve entrevista, Hamilton se puso de pie y dijo en voz alta: «Veo en Ashley una gran motivación y un gran talento para el pensamiento analítico. Creo que encontraremos la manera de que continúe preparándose para Oxford. Por supuesto, la decisión final dependerá de los resultados de las pruebas estandarizadas y los procedimientos formales, pero quiero elogiar su trabajo. Es raro encontrar personas tan orientadas a los objetivos». Un murmullo se extendió por el pasillo y un periodista del periódico escolar, que estaba cerca, intentó tomar una fotografía del decano de Oxford, estrechando la mano de Ashley. La niña sintió como si su corazón estuviera a punto de saltar de su pecho. «Se me saltaron las lágrimas a los ojos, pero eran lágrimas de alivio y alegría». Finalmente llegó el momento que el señor Carter claramente había estado tratando de evitar. El decano se volvió hacia él y le dijo: «Gracias por darme la oportunidad de conocer a su estudiante. Ella me causó una fuerte impresión. Espero que sigáis apoyándola, porque los mentores juegan un papel vital». El profesor simplemente sonrió con ironía, murmuró algo ininteligible como «estamos haciendo lo mejor que podemos» y se dio la vuelta. Ahora no podía decir nada contra la confesión abierta hecha por el propio decano de Oxford. Toda la escuela fue testigo. El ridículo se convirtió en vacío. Ante los ojos de todos, el hombre con el verdadero poder en la oficina de admisiones esencialmente confirmó el valor de Ashley como posible estudiante. Pasaron varios meses de dura preparación. Hubo momentos en que Ashley tenía que levantarse a las 5 de la mañana para repasar material para los exámenes y después de la escuela pasaba varias horas estudiando con el señor Robinson y la señora Jenkins, puliendo sus ensayos y presentaciones hasta la perfección. Su madre, Barbara Brown, la apoyó lo mejor que pudo, asumiendo turnos extra. «Todo esto es para que nuestra niña pueda ir a estudiar al extranjero», dijo a sus familiares, secándose el sudor de la frente. Se acercaban las admisiones y las respuestas de las universidades comenzaron a llegar por correo electrónico. Ashley abrió cada carta con gran expectación. Algunas universidades enviaron mensajes neutrales: «Gracias por tu solicitud, apreciamos tu éxito». Pero todo se redujo a: «Tenemos muchos candidatos, desafortunadamente». La chica ya estaba empezando a preocuparse de que también la pudieran rechazar en Oxford, porque la competencia allí es mucho más dura. Pero ella recordó: Dean Hamilton se había interesado personalmente por ella. Era una pequeña luz al final del túnel. El día que llegó la carta marcada Universidad de Oxford, Ashley estaba parada en el pasillo de la escuela con su teléfono en la mano. Con dedos temblorosos, abrió el correo electrónico y vio: «Felicitaciones.
una palabra que le dejó sin aliento. La niña empezó a leer con un temor oculto. El corazón latía como un tambor loco. Nos complace anunciar que ha sido aceptado en el programa. Sus ojos se llenaron de lágrimas, borrando el texto. Sintió como si todo el mundo a su alrededor dejara de existir por una fracción de segundo. «Señorita Jenkins», exclamó Ashley, irrumpiendo en la biblioteca. Yo aprobé. Me dijeron que sí. La bibliotecaria apartó los libros y al ver la cara de felicidad de la niña, sonrió radiante. «Cariño, esto es increíble. Me alegro tanto por ti». La niña saltó de alegría, agarrando la carta impresa en la impresora, y entonces apareció el señor Robinson, miró hacia adentro al oír el ruido. «¿Y bien?», preguntó, como si ya lo hubiera adivinado. «Entré», susurró Ashley con lágrimas de felicidad temblando en su voz. «Seré estudiante en Oxford». En ese momento, Barbara Brown entró silenciosamente en la biblioteca. Se tomó un tiempo libre del trabajo porque Ashley no podía comunicarse con ella por teléfono. Su madre tenía mala recepción en la tienda, pero cuando vio a su hija mostrando la carta y sonriendo, entendió todo sin palabras. Corriendo hacia su hija, Bárbara la abrazó fuertemente. «Estoy muy orgullosa de ti, hija. Te lo mereces. Dios, ¿cómo te merecías esto?». La señorita Jenkins y el señor Robinson parecían felices y un poco avergonzados por esta emotiva escena. Finalmente, Ashley se apartó de su madre y levantando la cara, dijo: «Gracias a todos. No podría haberlo hecho sin vuestro apoyo». Las palabras sonaban sinceras y lágrimas de orgullo brillaban en los ojos de los presentes. En ese momento, alguien tosió cautelosamente en la puerta. Todos se giraron y vieron al señor Carter. Estaba de pie con su camisa siempre planchada y parecía tenso. Por un momento, su mirada vaciló entre el papel de admisión y la feliz Ashley. Al parecer, lo oyó todo. Reinó un silencio prolongado. «Ashley», comenzó con incertidumbre. La voz sonó apagada, a diferencia de la burla anterior. «Me enteré de que te aceptaron». La niña no sabía cómo reaccionar. Los recuerdos de sus humillaciones y viles trucos estaban demasiado frescos. «Bueno, felicidades», dijo finalmente. «Aparentemente tu arduo trabajo». Hizo una pausa, como si admitiera que su victoria fue físicamente difícil para él. «¿Ha valido la pena?». Por un momento, cierta amargura brilló en sus ojos. Quizás recordó sus propios fracasos, pero Ashley no se regodeó vengativamente ni le hizo reproches. Ella se limitó a asentir cortésmente, sin ocultar su orgullo. «Gracias, señor Carter», respondió ella. «Espero que ahora creas que a veces incluso aquellos en quienes nadie cree pueden tener éxito». El profesor miró hacia otro lado, asintió apenas y salió de la biblioteca, como si cargara sobre sus hombros el peso de sus propias esperanzas incumplidas. Semanas después, cuando todos los trámites estaban resueltos y Ashley ya tenía en sus manos los documentos oficiales que le daban derecho a estudiar y una beca parcial, llegó el día que tanto había soñado. Ella estaba con su madre frente a las puertas de piedra de Oxford, más allá de las cuales se extendían antiguos edificios con altas torres. El aire estaba cargado de historia y conocimiento. Barbara Brown apretó la mano de su hija, mientras las lágrimas corrían por su rostro. «Nunca pensé que mi niña, nacida en un barrio modesto, terminaría aquí», susurró la madre. «Estoy muy orgulloso de ti». El señor Robinson se encontraba cerca. A pesar de sus limitados recursos económicos, había volado unos días específicamente para ayudar a Ashley a instalarse. La señorita Jenkins no pudo acompañarlos debido a su salud, pero les envió una cálida postal. «Recuerden, son más fuertes que cualquier prejuicio. Y sigan soñando». Ashley dio unos pasos hacia el patio de la universidad. Su corazón latía con fuerza en su pecho mientras veía a los estudiantes apresurándose a clase, edificios antiguos, un césped verde bañado por la luz de la mañana. Y ante mis ojos apareció una imagen. Allí estaba ella, la niña que era ridiculizada en su escuela natal, ahora parada en el umbral del lugar de sus sueños. Se detuvo un segundo, cerró los ojos y recordó todos los insultos, burlas y dolor que tuvo que soportar. Recuerdo estar de pie frente al señor Carter, sintiéndome impotente y humillada.
Y ahora ella está aquí. Cualquiera probablemente se sentiría orgulloso, pero Ashley también sintió una profunda sensación de alivio, como si le hubieran quitado una pesada piedra del alma. Mirando a su alrededor, dijo en voz baja: «Lo hice, y esto es solo el comienzo». Bárbara se acercó a ella y le puso la mano en el hombro. «Cree siempre en ti misma, hija. Has demostrado que mereces lo mejor». Ashley sonrió, dio un paso adelante y entró en su nuevo mundo, un mundo donde el color de la piel y el origen social no deberían convertirse en una sentencia de muerte. Ella sabía que le esperaba mucho trabajo, exámenes y competición, pero ahora lo más importante era su confianza en que era capaz de superar cualquier obstáculo. Al fin y al cabo, si el ridículo y los prejuicios de su país no pudieron quebrarla, ¿qué podemos decir de los desafíos que le esperan en el futuro? Así terminó un largo viaje lleno de dolor y humillación, pero que terminó en triunfo y prueba de su fuerza. El sueño ya no es una fantasía frágil, se hizo realidad, sufrida y merecida con sudor y lágrimas. Y ahora, Ashley Brown tenía un vasto horizonte por delante, uno en el que quería dejar su propia huella, como aquella que una vez no se atrevió a agachar la cabeza cuando el mundo entero la consideraba indigna. Apretó la carta de aceptación contra su pecho, sintiendo la agridulce victoria en su pecho. Porque todo éxito tiene un alto precio, pero vale la pena luchar si crees en tu sueño